si me permite decirlo. Y con eso le quiero dar la bienvenida a mi amigo Ricardo Sevilla, porque él, además de ser el tejedor de verdades, es el deshilachador de trolls por excelencia en las redes sociales. Hoy que el presidente López Obrador asegura que uno de los principales críticos de la falta de diplomacia en su respuesta al Parlamento Europeo fue el ex embajador en Estados Unidos con Felipe Calderón, el muy can de Arturo Sarucán, eh, y que dice pues que mejor debería explicar cómo fue que participó en el fraude electoral 2006 o hablar de Rápido y Furioso o de García Luna. Creo que alguien que lo puede exhibir también perfectamente es nuestro queridísimo Ricardo Sevilla. Ricardo, ¿cómo te va? Querido público memorioso, Toño, un gusto saludarlos otra vez aquí de regreso en Sin Censura. Y bueno, pues vamos a dejar a la víbora chillando. En efecto, uno de los personajes más ladinos y más descarados es precisamente Arturo Sarucán. Y viene de una genealogía de personajes corruptos, priistas. Hay que recordar que Arturo Sarucán es hijo de José Sarucán Kermés, quien fue uno de los rectores a modo de la Universidad Nacional Autónoma de México, y tuvo ahí a su cargo a personajes que hoy están en el ojo del huracán en la rectoría y que todavía están enquistados en esa casa de estudios desde antes de Narro, desde antes que estuviera partiendo ahí el queso Jorge Volpi Escalante y que ya se fue, por cierto, a España. Entonces, Sarucán es un personaje bastante complejo y tiene esta complejidad de ser un personaje cínico. Y es cínico porque ahorita está apuntando cómo deben organizarse las relaciones internacionales, está apuntando con dedo flamígero cómo debe llevarse a cabo la política exterior de este país y en concreto del presidente López Obrador. Sin embargo, no apuntó ese dedo flamígero cuando se extraviaron esos documentos, recordará el público memorioso y tú también, Toño, de los viajes de Genaro García Luna, con quien estuvo bastante unido, tuvieron incluso una amistad, recorren las redes sociales fotografías de Arturo Sarucán y García Luna, pero cuando le solicitaron los informes de viaje que habría hecho el exsecretario de Seguridad Pública de Calderón, hoy preso, pues no aparecieron. Aparecieron únicamente cinco reportes de los viajes que habría hecho Genaro García Luna allá, cuando la realidad es que allá la Secretaría de Seguridad Pública e incluso la AFI tenían una oficina que casi tenía ahí una veintena de trabajadores. En algún momento se dijo que eran 10, no, eran 20 trabajadores que estaban bajo la dirección directa de Sarucán, pero ahora le preguntas sobre la amistad que tuvo con García Luna y lo niega calderónicamente, porque así son de cínicos estos personajes, pero no hay que quitar en ningún momento los reflectores de este personaje que es un modelo de prianista, un personaje que tiene ahí enquistado todavía en la Universidad Nacional Autónoma de México amistades muy interesantes, como es el caso de Leopoldo Silva Gutiérrez, como es el caso de Salvador Malo Álvarez, que fue secretario general de la universidad, y bueno, pues este personaje está con todo cinismo hablando, haciendo una crítica del gobierno de López Obrador, cuando sabemos que en efecto participó en el fraude electoral de 2006. Si no hubiera orquestado ese fraude o ayudado a orquestarlo, probablemente estaría refundido ahí en las mazmorras del priismo, porque hay que recordar también que ese partido político pues ha dado de sí, sobre todo en la Ciudad de México, ya no tiene la importancia que tuvo en la década de los 80, en la década de los 90 primero, pero pues le hizo ese terrible favor a Calderón y lo delataron también en la propia Universidad Nacional Autónoma de México, porque hay que recordar que ahí fue donde se hizo el estudio y llegaron a la cuenta
de que había existido ahí una manipulación de las cifras que fueron a dar al COTAPRED, por cierto, que ya hemos señalado, que fueron a dar directamente pues en ese momento todavía Instituto Federal Electoral de Luis Carlos Ugalde, que había sido, junto con Ciro Murayama, junto con Lorenzo Córdoba, uno de los delfines de Pepe Goldenberg, otro personaje bastante lesivo, que también estuvo en la época en donde vendieron aquella información, que incluso lo han cuestionado una y otra vez, y ha tenido que salir en la Feria Internacional del Libro, por cierto, de Guadalajara. Lo increparon. La misma gente del público le preguntó qué había hecho con esas listas que habían salido del Instituto Federal Electoral, y se enojó, se puso rojo, le pidió ayuda a Jorge Volpi. En ese momento, por cierto, estaban compartiendo la mesa con Tatiana Cloutier y con el actual vocero de la presidencia. Y entonces no supo qué decir, porque no tienen argumentos, público memorioso, son personajes que están operando para esos partidos políticos para remontar. Ellos tienen la ilusión de remontar en 2024 y eso no va a suceder. Ahora le vemos haciendo el caldo gordo a Claudio X González, lo vemos haciendo un trabajo, yo diría, bastante vulgar a favor de Felipe Calderón. Hay que recordar que fue empleado también de Eli Ortiz en el Universal, fue uno de sus editorialistas favoritos, y bueno, pues es un personaje que tiene esas cartas credenciales. Ha sido uno de los peores diplomáticos en el servicio exterior mexicano, y sobre todo por esta amistad que tuvo, una amistad estrechísima con Genaro García Luna, con Felipe Calderón, con quien todavía se frecuenta. Y pues ahí están los datos duros. Quien no los quiera ver, pues allá ellos y su mala cabeza, pero basta con darse una vueltecita al currículum de Arturo Sarucán y nos vamos a dar cuenta de dónde proviene. Y proviene de las mazmorras del PRI, de esas mazmorras que se fueron corriendo apenas vieron que el buque iba a naufragar, y corrieron a los brazos del PAN, y allá los han recibido muy bien. Por eso es que a veces es mejor quedarse callados. O sea, tenemos ahí a un Peña Nieto que enfrenta muchas acusaciones, mi querido Ricardo, pero está calladito, calladito. Sarucán es muy participativo en las redes sociales, es tan troll como el nefario de Felipe Calderón, pero ahí sigue. Y le voy a pedir a don David